Bueno, como ya les contamos más temprano en CNN Prime, una publicación del Centro de Investigación Periodística CIPER Chile agregó más dudas sobre la encuesta CACEN. Durante la tarde se sumaron las declaraciones del director de estudios del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a profundizar en este tema con Juan Andrés Guzmán, editor de CIPER Chile, coautor del artículo y además quien hizo esta polémica entrevista esta tarde. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. A juicio de la investigación que hicieron ustedes, ¿qué es lo más cuestionable de la actuación del gobierno en la entrega de esta cifra? A ver, el dato que hoy día es más relevante lo aporta Andrés Hernando, que es su evaluación de que la CACEN no daba para los festejos que se hicieron al entregarla. O sea, que no había un descenso relevante en la pobreza. Esto dicho por alguien que es de adentro del gobierno, del ministerio, que es un técnico encargado de evaluar la encuesta CACEN. En este momento, entonces, el escenario que, si bien hasta este momento se estaba cuestionando por varios lados, el tema de las cifras, de los datos que se habían entregado, ahora ya tiene una evaluación desde adentro. Y de acuerdo más a la investigación que hicieron ustedes, en el fondo, la CEPAL entrega una primera cifra y luego el gobierno pide que se le haga un cambio a esa cifra. De la primera cifra no conocimos, pero sí se entregó la segunda. Sí, exactamente. La primera cifra la entrega la CEPAL alrededor del 12 de julio, y es de un 15% de pobreza. En general, la CEPAL tiene ese mecanismo con todos los gobiernos de la concentración, entrega una cifra y esa es la cifra que se comunica. Aquí ocurrieron cosas novedosas, por decirlo de alguna manera, que no son necesariamente ilegales ni extrañas, pero que no se comunicaron, y ese yo creo que es fundamentalmente el problema, que 2 días después, un sábado, le llega el encargado de la encuesta de parte de la CEPAL, Juan Carlos Férez, una minuta hecha por Andrés Hernando, de parte del ministerio, diciendo que esta cifra en realidad hay que revisarla porque hay que incluir una pregunta que no fue considerada por la CEPAL. Esa inclusión es posible discutirla técnicamente, ¿sí? Punto porque no se dijo que existió esta discusión. Ok, ahora, haciendo la salvedad de que... Una cosa, sí, perdona, porque incluyendo, y ese es el punto, incluyendo esa cifra, la pobreza baja de 15 a una segunda entrega que es 14,4. Esa fue la cifra final. Ahora, seamos súper claros. En otros gobiernos también se incluyeron preguntas nuevas, en otros gobiernos también se le pidió a la CEPAL hacer cambio. Lo único distinto sería que normalmente estas encuestas estaban validadas por pretest, que eran conocidos por la ciudadanía. En el gobierno se dice que también hubo pretest en esta ocasión. Sí. Pero yo te quiero preguntar otra cosa. ¿Por qué la CEPAL termina aceptando esta pregunta? ¿Quiere decir que estaba bien, que la valida técnicamente? Mira, respecto a lo primero, sí, efectivamente en nuestros gobiernos se incluyeron nuevas preguntas. Esas preguntas no estaban validadas por pretest, sino pretest no son estudios. Además no está bien claro qué fue lo que se hizo para demostrar que esta pregunta podía incluirse. No, estudios previos de comparabilidad estaban hechos en los otros gobiernos. Los anteriores sí, eran estudios que además estaban incluidos en la entrega de los datos. Sí. O sea, estaban a disposición de los especialistas. Pero lo que no había pasado, y eso por lo menos, es lo que hemos reportado nosotros, nunca, después de que la CEPAL entregó una cifra, nunca se había cuestionado esa cifra. Ok, pero ¿por qué la CEPAL termina...? Se dice 15 y era 15. Se entrega 15. Ok, pero ¿por qué la CEPAL finalmente acepta corregir la cifra y por qué acepta incluir la pregunta? Porque uno podría deducir, a ver, pero si la CEPAL entonces lo validó, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sí. Es posible que... ¿Por qué lo acepta? Porque aceptaron claramente los argumentos que se le entregaron en esa minuta. Me parecieron bien. Ahora, yendo un poco más fino a qué se entregó en esa minuta. En esa minuta, ese es el reporte que nosotros hemos hecho. En esa minuta se le informa a la CEPAL que esta pregunta está validada, se puede comparar con las encuestas anteriores, porque hay unos pretest. Esos pretest no los ve la CEPAL. Se le dice a la CEPAL que existen estos datos que validan esta pregunta, pero la CEPAL no revisa esto. Entonces, lo que a nosotros nos relata gente que trabajó en esto es que para un organismo internacional no cuestiona, no le pide pruebas a un Estado miembro a ver, demuéstreme que es su precio. Si un Estado miembro le dice que estos son los datos, bueno, ahí hay un impasse de otro tipo. Ahora,
vuelvo al punto. Esta discusión no es ilegal, no hay un delito, no hay. El punto acá es que todo esto no se supo. Entonces, cuando se dice que la CEPAL validó un 14,4, sí, es verdad, pero un 14,4 con estas características. Y a esto hay que sumar otra cosa, que la CEPAL tenía en mente, o sea, se hizo un documento explicando cómo se hizo este cálculo, cómo se llegó a este 14,4, donde hay un ítem que explica la discusión que hubo en torno a la pregunta, esta en cuestión, que es la Y11. Ese documento no ha salido, se entregó. Los que generaron esta encuesta se lo entregaron a la secretaria general de la CEPAL, la señora Alicia Bacerna, y no se ha difundido. ¿Por qué? Bueno, es que ahí está el punto. Lo que pasa es que para un técnico, y el caso de Andrés Hernando, la explicación técnica lo que hace es moderar la felicidad y tomar conciencia de que las cifras de la pobreza no son para festejar, que es fundamentalmente lo que dice Hernando. Juan Andrés, que hay otro tema. Hoy, después de la publicación del reportaje, hubo una respuesta bien dura en La Moneda. El ministro del Interior dijo que aquí había ataques de la izquierda, que no le reconocían sus méritos al gobierno y que esto se construye en base a fuentes anónimas. ¿Qué le responde? Yo, mira, no le voy a responder a un ministro. Yo puedo hacerle preguntas a un ministro. Pero hay un cuestionamiento directo del trabajo de ustedes. Sí, bueno, el cuestionamiento de la fuente anónima, bueno, es ver la nota. Nosotros, el primer artículo, sí, hay fuente en off, como en todas las notas, pero esto está validado por una conversación que tuvimos con Juan Carlos Férez, que es el encargado de la encuesta en la CEPAL, y está puesto en la nota. No es anónimo, y bueno, ahora después salió la entrevista, publicamos la entrevista de Andrés Hernando, entonces, y son la CEPAL, el encargado es Juan Carlos Férez de la CEP. En el gobierno el encargado de la CEP es Andrés Hernando, son las dos personas claves del tema, no son fuentes anónimas. Yo la verdad que creo que acá hay un tema que se olvida, que es esta encuesta está hecha para saber cuál es la realidad de la pobreza en Chile. Lo que a mí personalmente me parece más delicado es que cuando quienes nos gobiernan, nuestros gobiernos, creen que hay un tema resuelto, finalmente no se hace nada porque está resuelto. Esa es la relevancia que tiene tener claridad respecto de las cifras. Y lo que más le duele a Hernando, porque aquí vemos un ministro que dice, el ministro Joaquín Lavín, yo nunca usaba a nadie. ¿Puedes reiterarle y explicarle bien a la gente por qué se siente usado? Andrés Hernando. Bueno, sí, en la entrevista yo creo que él es bien claro. Él hizo todo un trabajo técnico en cuanto a... Él está de acuerdo, por ejemplo, con la inclusión de la pregunta. Sí. Y está de acuerdo con que la cifra es 14,4 de pobreza. Pero la noche antes de la difusión de esta encuesta, él da dos recomendaciones como técnico del gobierno en esta materia, que son sacar una pregunta respecto de los bonos. Es un poco largo explicarlo, pero finalmente esa pregunta hacía subir 2 décimas la pobreza. Y lo segundo es que para él la baja de la pobreza no era relevante. Ya, perdón. Ese es el tema central. Entonces cuando se arma esta fiesta luego con que Chile hemos derrotado la pobreza, él dice, ¿qué es esto? Yo quiero una duda. ¿No hay también un intento? Porque la CEPAL no dio a conocer el instrumento en que decía entregamos primero una cifra al gobierno, después entregamos otra porque aceptamos la inclusión de esta pregunta. ¿No está también la CEPAL cuidando su prestigio, pero de paso quitándonos información a los chilenos? Yo creo que la CEPAL está en un entredicho en este momento, porque hay un documento de la CEPAL que nos ha sido entregado, que es la justificación de su cifra 14,4, y que nuestro reporte indica que lo tiene en su poder la directora y que explicaría, digamos, cómo se calcula. ¿Cuál es el entredicho? ¿Qué no quiere la CEPAL? Buena pregunta. Nosotros hemos intentado hablar, me parece que ustedes también, ubicar a la secretaria general de la CEPAL, que en este momento estaba en Salvador, entiendo que con el ministro Lavín, en la sesión de la CEPAL, me parece que ahí estaban, ¿no? Hemos pedido también entrevistas a Alicia Bárcena, efectivamente. Bueno, hay que... ¿Quiere cuidar tu prestigio en concreto? No lo sé, yo me imagino que no lo están cuidando bien. Deberían dar a conocer ese informe, yo creo que es urgente que lo hagan para aclarar, porque, por eso te digo, a ver,
¿Cómo se construyó la cifra de pobreza con la que estamos trabajando hoy día? Hay argumentos técnicos que no están sobre la mesa. El informe de la CEPAL es uno. Y lo que aporta Hernando no estaba sobre la mesa hasta este momento. Yo creo que hace revisar un poco la discusión pública que hemos tenido sobre la pobreza. Una discusión que va a seguir. Juan Andrés Guzmán, editor de CIPER, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en CNN. Gracias a usted. Que te